Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Diálogos sin Permiso. Les saluda Roxana Lizárraga Vera, periodista, abogado, exministra de Comunicación del Gobierno de Transición de Bolivia. Ahora me encuentro en el exilio y transmitiendo desde Washington, D.C. Les presento el día de hoy a nuestro invitado que tendremos en Diálogos sin Permiso, pero antes le cedo la palabra a la senadora y analista permanente del programa Senta Red. Senta, te veo muy abrigada en la tierra caliente de Bolivia. Bueno, estamos entrando al invierno y hay un frente frío de sur. Un placer saludarte como siempre, Roxana, también al doctor Juan Carlos Camacho, nuestro invitado. Y bueno, creo que tenemos un tema importante para tratar hoy día. Es el tema que se está debatiendo en el momento de un consorcio jurídico, llamado consorcio jurídico, yo diría un cartel de la justicia que ha quedado al descubierto y que vamos a tener una importante información para que la gente pueda entender cómo funcionaba este consorcio desde muchos años en el gobierno del MAS. Gracias, Senta. Doctor Juan Carlos Camacho, que se encuentra en La Paz. ¿Cómo están, Roxana? Buenas tardes, Senta. También un gusto estar con ustedes. Les agradezco haberme invitado a su programa. Es para mí siempre un placer estar con ustedes, acompañarlas en lo que necesiten. Y bueno, sí, en un momento crucial, creo, de la justicia, que ha revelado que efectivamente estamos atravesando tal vez la peor crisis judicial en más de 50 años en nuestro país. Una crisis que, como lo dijo Senta, ha develado que existe un cártel judicial. Ese es, en otras palabras, el término o el tipo penal de consorcio, una especie de asociación delictuosa, de una asociación criminal que hay en nuestro país, que opera con corbata, con camisa blanca, cuello blanco, y que en realidad demuestra que vivimos en una crisis judicial tremenda, ¿no? Exactamente. ¿Qué les parece si escuchamos este primer audio, el audio que incrimina al exministro de Justicia de Bolivia, César Siles? Le habla el ministro de Justicia. Ministro, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. Sí, hemos estado hablando con el Córdoba, el doctor Campé. Hola, ¿me escucha, no? Le escucho, doctor, un poquito entrecortado, pero lo estoy escuchando. Dígame, doctor. Sí, le decía que hubiera querido personalmente hablar con usted, pero la distancia a veces imposibilita, pero ya haber un momento para sentarnos seguramente. Y usted pierda cuidado de que desde acá no vamos a iniciar ni realizar ninguna acción, al contrario, nos estamos moviendo para poder garantizar que el fallo que vaya a emitir se confirme en el Tribunal Constitucional y también controlar cualquier reacción que pueda tener, ¿no? Pero esto está conversado a muy alto nivel, doctor, no se preocupe, pierda cuidado, va a estar protegido también usted, y he leído también la acción de cumplimiento y es bastante coherente y lo que le decía al principio. El propio ministro de Justicia, ¿qué significa? ¿Por qué es comprometedor y por qué ha conllevado a la renuncia de un ministro? Doctor Juan Carlos Camacho. Bueno, el audio que hemos escuchado es un audio que es comprometedor porque implica una seguidilla de instrucciones que parten de la máxima autoridad del Ministerio de Justicia, que en primera instancia debemos comprender que el Ministerio de Justicia es el principal garante de la independencia judicial, además del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de tener una justicia independiente, de tener una justicia que no se deje influenciar por factores externos como los de este tipo. Y es comprometedor este audio porque mediante esta seguidilla de instrucciones vemos que primero el ministro le da instrucciones a vocales, vocales le dan instrucciones a jueces para favorecer o determinar de alguna manera con un fallo que en este caso tiene genética constitucional a determinada situación. ¿Cuál es la situación? Dejar sin efecto la credencial de una magistrada del Tribunal Supremo, que es la doctora Fanny Coakira,
Y lo grave de esto efectivamente es que este circuito de instrucciones concluye con la materialización de este fallo, de un fallo hecho a medida, de un fallo hecho a la talla de lo solicitado, y es grave porque al haberse concretado esta resolución, efectivamente descabeza de alguna manera al Tribunal Supremo. Entonces, es bastante peligroso el audio, es bastante comprometedor por estas instrucciones y esta serie de objetivos que tiene cuando se realiza este audio, ¿no? Que se ha materializado concretamente hace algunos días atrás. Sentarrec, dices el cartel de la justicia boliviana, el cártel de la justicia. Se descubrió uno de los cárteles de la justicia. ¿Cómo tú has visto toda esta historia que nos han presentado desde el Ministerio de Justicia en el gobierno de Héctor Arce? Bueno, yo pienso que estas evidencias que se han encontrado son muy importantes porque todo lo que ya era pues una verdad, pero que nunca era develada, podemos ahora comprobar que evidentemente quienes están gobernando en Bolivia es el órgano judicial, un tribunal constitucional que ha sido autoprorrogado, jueces, fiscales que forman parte de todo un cártel, todo un complot que existe para, lógicamente, como decía el doctor Juan Carlos Camacho, dictar fallos a medida, fallos que hemos conocido en innúmeras circunstancias, ¿no? Lo importante acá es lo que dice la evidencia que deja el ex ministro César Siles, en la medida en que él dice está todo hablado, está todo arreglado, dice además esto lo inmiscuye, o sea, involucra personas que muestran esta cadena y cómo operaba, ¿no? Cómo concatenaban en realidad todos estos complots que se hacían. Entonces dice, lo saben al más alto nivel. O sea, esto ya es de conocimiento, o sea, tiene el respaldo. Y además, dice, el Tribunal Constitucional también ya está palabrado, está hablado, en otras palabras, y va a confirmar esta situación ante cualquier circunstancia que sea necesaria. Entonces, deja muy claro el modus operandi. Y eso es lo que creo que para los bolivianos en este momento es una prueba importantísima, una evidencia muy clara y además devela en realidad cómo se está ejerciendo el poder y cómo se está procediendo a ejecuciones aparentemente judiciales, pero son extrajudiciales. O sea, cómo se eliminan opositores. Y una cosa más que yo quisiera resaltar es el hecho de que esto ha sido posible debido a que hay un bloque de nuevas autoridades que han sido repuestas dentro del órgano judicial. Y son estas nuevas autoridades que incomodan a este poder instituido y establecido con este modus operandi delictivo guillotinador. Exacto. Entonces, estas nuevas autoridades, al ser incómodas, ahí viene justamente en la cadena el hecho de que esta nueva magistrada empezaba a ser eliminada para posiblemente seguir tal vez hasta la cabeza, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Escuchemos, por favor, la declaración después de esto que ha dado la justicia en Bolivia a todos los bolivianos, después de este manejo que se ha hecho en la justicia boliviana, llega una renuncia del exministro César Siles. La renuncia que yo presenté el sábado pasado al presidente del Estado Provincial de Bolivia se debió precisamente a que no manchen con otra mentira más, con otra acusación falsa más
la gestión del presidente Lucho Arce y vicepresidenta Lucho Tovar. Entonces la pregunta ¿es suficiente? ¿Fue suficiente esto, creen? ¿Es suficiente la renuncia, doctor? No, desde mi punto de vista, Roxana, no es suficiente. En realidad, la renuncia se debe a una presión que me imagino que ha tenido el ministro, bueno, el exministro, de sus justamente superiores al máximo nivel, al verse completamente descubierto esta red de operaciones judiciales ilegales. Y como me imagino que el audio era materialmente comprobable de ser cierto y de ser tan fuerte este tema, porque no nos olvidemos que primero renunció él, en realidad. Él renunció antes de que esto se haga público. Él renuncia y dice, en su carta de renuncia pone, eh, renuncio porque los próximos días van a transcurrir declaraciones que van a mellar y posiblemente traten de empañar la gestión, qué sé yo. Entonces, él lo que hace es tratar de anticipar, hacer una especie de control de daños de lo que va a venir pronto, que es justamente develarse este audio. ¿Y por qué? Porque me imagino que al verse enterados de que existía el audio, le dijeron, ¿sabes qué? Ese audio se va a hacer público, mejor renuncies. Y no es suficiente porque la cartera sigue siendo la misma, siguen siendo sus máximos autoridades lo mismo, Arce sigue de presidente, tenemos un tribunal autoprorrogado que está actualmente vigente. Entonces, en realidad nada ha cambiado, solo ha cambiado la ficha que ha movido a otras para realizar esta serie de actos delincuenciales y en realidad lo demás sigue tal cual está, ¿no? Entonces, creería que desde mi punto de vista no es suficiente la renuncia, es más, esa renuncia refuerza lo que ha ocurrido, pero le da la connotación de veraz a lo que ha ocurrido, pero no cambia nada. En realidad seguimos en el mismo sistema judicial de siempre. Le digo esto porque César Siles en un mes, porque hace un momento atrás lo han aprendido, ¿no? Y en un mes César Siles va a estar libre, ¿me entiende? En 2 meses va a estar libre y nada va a cambiar. Es más, yo creería que este caso se va a caer más pronto de lo que la gente piensa por tecnicismos. El propio abogado de Siles dijo que el audio es, y Siles lo dice además, que el audio fue tomado de manera ilegal. Él nunca dice que el audio es falso. Dice que el audio ha sido tomado de manera ilegal y que vulnera el del artículo 25 de la Constitución Política del Estado, que es el derecho a la privacidad de las comunicaciones. Entonces, va a llegar el momento en donde ese audio va a caer porque ha sido obtenido de manera ilícita para el criterio de su defensa y la principal prueba ya no va a tener, ese peso en un juicio y va a salir impune, ¿me entiende? Entonces, Claro. eso ya es alentándonos. Ahora, para César Siles, ¿vale ese artículo de la Constitución que vulnera este tipo de grabaciones? Ahora, ¿no? Pero creo que no está tan fácil el escenario después que todos nos hemos indignado con esto, porque César Siles asume esa cartera tras la salida de Iván Lima. Senta, ¿tú crees que se debería detener también a Iván Lima? ¿Debería dar explicaciones? ¿Cómo se conforma este cártel, este consorcio en esta era de Luis Arce, que es la continuidad de la dictadura del régimen de Evo Morales, se conforma con la llegada de Iván Lima? Bueno, yo pienso, mi teoría es que esto viene desde el inicio del gobierno de Evo Morales. Y estos cárteles judiciales vienen operando de manera continua, ¿no? Se ha hecho durante el gobierno de Evo Morales, pues así se montaron los casos de terrorismo, las persecuciones que se hicieron a todas las autoridades y, en fin, muchísimas actuaciones se generaron bajo esta misma logística, ¿no? Y la misma hermenéutica. Lo que pasó fue que ahora, una vez que hubo cambio de gobierno, al haber la confrontación entre Evo Morales y Arce Catacora, han quedado un poco más expuestos, porque antes no teníamos ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de requerimiento, ni de investigación, ni de tener autoridades medianamente independientes,
Por eso es que esta última, yo voy a volver a insistir, esta última elección judicial, aunque hubiera sido parcial, muy controvertida, pero nos dio autoridades con relativa independencia que tienen la posibilidad de desmarcarse de estos cárteles. Al estar desmarcadas le incomodan a los cárteles y definitivamente quieren empezar justamente la limpieza, o sea, sacar a estas nuevas autoridades que son incómodas, que no les permiten las acciones que venían generando de manera continua, y es ahí donde se produce ya la posibilidad de poder tomar conocimiento. Lógicamente que Iván Lima lo deja como su sucesor a César Siles, es su sucesor, formaba parte de su consorcio de abogados y lógicamente de su mismo consorcio jurídico que seguía operando desde el ministerio, y definitivamente son personas que tienen una afinidad y que tienen ya en puestos clave jueces, fiscales y el Tribunal Constitucional, que no quiero que nos olvidemos de eso, el Tribunal Constitucional para hacer los fallos en última instancia, que es el que decapita, y como no hay posibilidad de apelación ni revisión a sus fallos, ahí estamos liquidados. Es una buena señal. Es una muy buena señal y un buen punto, Senta, el hecho de tocar el Tribunal Constitucional. Él ya ha dicho, el Tribunal Constitucional está hablado, está charlado, son los padrinos, ese Tribunal Constitucional que se ha prorrogado. Doctor Juan Carlos Camacho. Sí, algunas precisiones de lo que dijo Senta que me parecen sumamente valiosas. La primera, efectivamente esto no ha nacido de ayer, ¿no? No es de esta semana. Y no sé, tal vez Roxana, tú me puedes ayudar. El ministro de Justicia en el gobierno transitorio de Yanine hizo un análisis de todos los procesos que inició Evo Morales en su gestión. Habían 530 y pico procesos que inició Evo Morales en su gestión contra figuras políticas, empresarios de oposición, figuras de oposición. Muchos de estos, en realidad creo que el 36% de esto, lo digo porque escribí un libro al respecto, el 36% de esto se radicó en la sede de La Paz, que es la sede de la persecución, y de la mayoría de estos, la mayoría han caído. Entonces, Evo Morales ha sido una de las principales figuras para hacer esta forma de instrumentalización de la justicia para fines políticos, ¿no? Lo segundo es que, si no me equivoco, el presidente del Tribunal Supremo, Romer Saucedo, dijo que además se habían encontrado otras demandas que ya estaban a punto de interponerse, si no me equivoco, en los allanamientos, para ir descabezando al resto del Tribunal Supremo. Entonces, efectivamente, esta era la primera parte de un plan mucho más violento, más macabro, que pretendía que se consolide con los autoprorrogados. ¿Por qué? Porque estas acciones de carácter constitucional, no nos olvidemos que suben a revisión. Muchas personas dirán, ¿qué tiene que ver el Tribunal Constitucional con la acción que han presentado? Toda acción constitucional, acción de libertad, acción de amparo, acción de cumplimiento, acción de, qué sé yo, de acción popular, suben en revisión al Tribunal Constitucional. Y son los autoprorrogados los que definen si se revoca o se confirma ese fallo. Entonces ya tenemos clara la parte final de cómo iba a concluir esto, ¿no? Es así, pero esperemos, porque tenemos más. Nosotros vamos a hablar de esos consorcios, de esos abogados, de esas autoridades que han trabajado desde el 2006 con Evo Morales y cómo han manejado todos los casos y cómo funciona. Antes, quiero invitarles a escuchar esta declaración. Es un personaje perseguido y además procesado por delitos de estafa, por delitos que son muy delicados, no solamente de extorsión, de estafa y otro tipo de conductas. Estamos hablando del señor Antonio Lafuente Amelungue. ¿Por qué queremos hablar de esta persona?
Pongamos esta declaración. ¿Quién es Antonio Lafuente Amelungue? Buenas noches, señores periodistas. Le habla el ciudadano Óscar Antonio de la Fuente Amelunge. Quiero denunciar a la opinión pública nacional e internacional que el juez público mixto de familia de la niñez y adolescencia e instrucción penal de Coroico ha sido detenido ilegalmente en... Bueno, queremos agradecer además al programa Cabildeo, lo último, que ellos han obtenido esta declaración de este personaje. Doctor, ¿qué papel juega esta persona dentro de este cártel de la justicia, dentro de este consorcio? Bueno, este sujeto, que por cierto, yo lo tuve el momento para conocerlo justamente porque supe que tenía procesos hace años atrás vinculados a defraudaciones y demás. Me parece que es el agente incitador, digámoslo así, que han utilizado como ficha para empezar a las acciones, ¿no? En una de sus declaraciones, este sujeto dice: yo como ciudadano, enterado de que un miembro del tribunal ha presentado documentos falsos, no podía quedarme con esa incomodidad y decidí interponer la acción, porque este sujeto no es ministro, no es diputado, no es ni siquiera abogado, o sea, es un oficioso, un tonto útil que sirvió para interponer la acción, como también lo hicieron a través de los abogados que lo acompañaron, ¿no? Entonces, de alguna manera han buscado un tipo que pueda arriesgar, que no tenga nada que perder para que pueda promover esa acción, ¿no? Pero no solamente estaba vinculado en el caso de este juez, porque él habla justamente en esta declaración sobre el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, a quien le presenta la demanda para que puedan suspender a la vocal, a la magistrada Fanny Cuaquira. Este sujeto, este personaje está vinculado a la demanda del caso golpe de Estado. ¿Es así, Senta? Bueno, lo que pasa es que así actúan estos consorcios, pues, ¿no? Elegían una persona, esto para que la gente lo entienda, aparentemente un ciudadano cualquiera, aparentemente una persona, como dice el doctor Camacho, oficiosa, que quería restituir la justicia y hacía ciertas denuncias, ¿no? Para ser el disparador para que luego opere el cártel en su conjunto. Todas las fichas operen. Y bueno, este se puede decir que es el nexo, el detonante, el puntapié inicial, ¿no? Este señor Antonio de la Fuente, sirvió como testigo de Lidia Patti en el caso Golpe 1, acusando a Yanine Áñez de golpe de Estado y haciendo con que la famosa Claudia Castro, la jueza Claudia Castro, transforme el juicio que tenía que ser un juicio de corte obligatorio para poder hacer realmente una evaluación de la denuncia y genera un juicio penal. Definitivamente, y juzga a la expresidenta Yanine Áñez. Yanine Áñez está en la cárcel por esta situación. Y el detonante es justamente este señor de la Fuente, que parece una persona neutra, pero lo importante acá es de constatar que usan para no contaminar quizás mucha gente las mismas personas, los mismos nexos, ¿no? Que están dando vueltas. Es decir, operan. Antonio Lafuente Amelungue es parte de esta mafia de la justicia que se ha presentado en los últimos días en Bolivia, que la hemos conocido abiertamente. ¿Y qué es lo que hace? Este Antonio Lafuente Amelungue, con ayuda a la diputada Patti,
para presentar el caso en contra de algunas autoridades del gobierno de transición por un supuesto caso golpe de Estado. Este opera y la jueza Castro juega un rol importante porque ella asume el caso de golpe de Estado. Escuchamos estas declaraciones porque todo está realmente encadenado, todo está llegando a su lugar. Estamos en un rompecabezas y lo estamos armando. Escuchemos la intervención de la ex presidenta de transición, Yanine Áñez. Señora vocal, se ha promocionado con mi causa cuando usted era juez y ahora es vocal, congraciándose con el poder cuando oficiosamente, sin que nadie se lo pida, usted manifestaba que nada acreditaba que yo hubiese sido presidenta para gozar de un juicio de responsabilidades. A ese extremo usted llegó. Y ahora pretende hacerse cargo nuevamente de mi causa. Eso no es ético, señora vocal. ¿Cuál es el rol, doctor, de la jueza Castro, luego vocal, que terminó aprehendida? Roxana, hay tanto para hablar de Claudia Castro que... De marca mayores. Creo que podríamos hacer una película entera de Claudia Castro. Así Mire, es. Claudia Castro ha sido juez de instrucción. En su época de juez de instrucción ha favorecido a procesos que eran parte Evo Morales, Ramón Quintana, Romero. Pasó de ser juez, renunció de ser juez para postularse a las elecciones judiciales. No le fue bien, se aplazó. Y apareció de vocal. Ya de vocal, como ustedes saben, yo también fui parte de la defensa de Luis Fernando Camacho. Dentro de ese proceso también tuvo algunas participaciones Claudia Castro, porque era vocal también en ese momento, y Claudia ha sido una persona que está detrás de cada fallo político en el cual se ha llegado a sus manos. Claudia Castro es una persona que además ha resuelto situaciones como no solo el proceso de golpe de Yanine, sino casos como el de Eva, en donde primero se dispuso que se haga un juicio de responsabilidades y fue Claudia Castro quien revocó esa decisión, y así una serie de cosas en las cuales Claudia Castro siempre ha estado presente, digamos, ¿no? Siempre ha estado de por medio. Pero no es la única. El vocal Iván Córdoba, en un año, Roxana Acenta ha estado de juez, de abogado litigante, de vocal y de presidente del Tribunal Departamental de La Paz. Y es que el que es hoy juez, mañana es ministro. El que es mañana ministro, acaba de presidente del Tribunal Departamental. De tribunal pasa a fiscal. Y así estos van rotando, digamos, entre los puestos para no perder el eje del poder. Entonces, la figura que ha jugado ahí Claudia es la de siempre, ¿no? Es la que, desde mi punto de vista, y no lo digo de manera temeraria, el Ministerio Público ha presentado una imputación formal que conlleva una probabilidad de autoría. La imputación dice que quien armó la resolución para que falle Lea Plaza fue Claudia Castro, ¿no? Que eso a través de las conversaciones que han obtenido. Entonces, podríamos estar horas hablando de Claudia Castro, pero creo que esa es la naturaleza que tiene esta abogada, ¿no? Pero no solamente eso, les quiero mostrar estas imágenes tras la decisión de la detención que ha existido en contra de Claudia Castro, que va a ir a la cárcel. Ella sufre un desmayo, se siente indignada. ¿Realmente será cierto que ha tenido algún problema de salud? Yo le aseguro, Roxana, perdón que le interrumpa, le aseguro que por lo menos Claudia no va a pisar un penal por los próximos 15, 20 días hasta su apelación, y que con alta probabilidad en su apelación le revoquen esa detención, y hay la muy buena probabilidad de que nunca pise un penal, porque eso es una maña, ¿me entiendes? Una maña que no es nueva. Le han hecho miles de presos esa de desmayarse, irse al hospital y esperar a su apelación, ¿no? Y la apelación la va a llevar a alguno de sus compañeritos vocales. Eso no es nada nuevo, digamos. Pienso que son una serie de
triquiñuelas, ¿no?, que existen, es sí importante recordarle a la ciudadanía que Claudia Castro jugó un papel importantísimo después de la victoria de Arce Catacora, el 2020. Ella en menos de 3 días hizo como 7 fallos, o sea, dejó a 7 ex autoridades del gobierno de Evo Morales libres de todas las indicaciones que se le hacían. Entre ellos estaba Álvaro García Linera, el mismo Evo Morales, Nemesia Chacollo, Faustino Yucra, Héctor Arce, Quintana, y lo más importante es que si se ven sus fallos de ella y los motivos por los cuales liberó a estas personas, no iban al fondo de los procesos y de las acusaciones. O sea, sus delitos eran bastante probables y no se atacó a la comisión del delito. Simplemente ella aludió errores procesales, fechas, una serie de triquiñuelas, ¿no?, judiciales, chicana judicial, y sin descartar la comisión de los delitos. Y había llegado ella hasta ese nivel de impunidad, de sentirse una persona muy importante y muy protegida. Creo que, doctor, eso es, ¿no?, el nivel de protección. Exactamente. Deberíamos hablar, parece que Roxana ha tenido un inconveniente, pero a ver, hasta que vuelva podemos continuar esta nuestra entrevista. El nivel de protección del que ella gozaba le daba lógicamente esa característica de impunidad. ¿En qué medida puede ser que haya una posibilidad de tener un avance en este momento, de no continuar con estas prácticas y de que el Poder Judicial pueda tener una posibilidad de una cierta transparencia? Bueno, la verdad es que el Poder Judicial, mientras tengamos el modelo que tenemos, por ejemplo, de la elección popular y demás mecanismos en los cuales se basa nuestra justicia, yo creo que siempre va a tener esta supeditación al dominio del poder político, ¿no? Desgraciadamente, si hoy no es Claudia Castro, yo creería que mañana va a ser otro vocal el que vaya a actuar. Claudia obraba porque efectivamente, y es el mecanismo que inclusive Lea Plaza plasmó en su ampliación de la declaración, él dice: a mí me dijeron que si no fallaba de esta forma iba a perder mi trabajo, y si fallaba de esta forma mañana iba a estar en La Paz y el fallo se iba a quedar en el olvido por haberse emitido en Coroico y todos bien, iba a tener el respaldo del ministro de Justicia y todos bien. Entonces, ahí está más o menos la genética de cómo es esta forma de operar, ¿no? Esta forma en la cual tú fallas de determinada forma, tienes nuestra protección, nuestro apadrinamiento y vas a ejercer, vas a tener mejores cargos, vas a tener mejor posición y además vas a tener nuestra protección. Entonces, yo creo que si no es Claudia, desgraciadamente va a ser otro más, porque existe además una crisis de moral, existe una crisis de educación, existe una crisis muy fuerte de valores en el sistema judicial, ¿no? Entonces, creo que es algo que no, desde mi punto de vista soy un poco más escéptico, más pesimista. No creo que con esto mejore la independencia judicial y tampoco creo que sea Claudia la primera y la única que haya obrado de esta forma o probablemente haya obrado de esta forma o dejen de obrar, digamos. Creo que es algo más profundo de lo que pensamos. Hay una esperanza, doctor, sí, sin embargo, ¿no? Coincido con usted en ese sentido, en la medida en que algunas autoridades judiciales, como por ejemplo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general, se están portando en este momento con mano dura para el esclarecimiento de este caso, ¿no? Y en esa medida creo que si continuaran por ese camino, podemos tener la posibilidad de que se avisore una claridad dentro de todo este periodo de oscuridad que hemos vivido con respecto al manejo de la justicia coligida con el poder político en Bolivia, ¿no? Algo terrible, brutal, porque está determinando justamente la impunidad, por eso es que también ha prosperado la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no?
sin embargo, están siendo seriamente atacados y se puede esperar que en los días venideros se los indique, porque esta es una guerra interna de estas antiguas autoridades que quieren seguir con las mismas prácticas contra esta renovación. ¿Qué opina usted? ¿Cómo podría esto dirimirse? Al menos Rommel Saucedo y sí, de alguna manera el Ministerio Público están dando esta imagen de renovación, de independencia, ¿no? Al menos tenemos esta proyección de independencia. Sin embargo, yo creo que más allá de lo que este momento está pasando, desgraciadamente el pueblo tiene una memoria muy frágil. Usted sabe mejor que yo, Senta, que hoy día está caliente el tema, mañana se olvida la gente y eso es lo que esperan estos, que el tema se enfríe para que se libere la tensión y empiecen a resolver. Yo le aseguro que estas medidas cautelares, muchas de estas van a ser revocadas en apelación. Le aseguro que ese audio va a ser descartado en un juicio, porque no es que el juicio va a ser mañana, ¿me entiende? Probablemente si tuviéramos un juicio que sea mañana sobre este tema, tuviéramos un fallo, digamos, acorde a lo que todos creemos. Pero el juicio va a ser por lo menos de aquí a un año, si es que hay juicio, ¿me entiendes? Si es que hay un juicio. Y cuando la gente ya está en otra cosa, cuando la gente ya se ha olvidado del tema, entonces ya no va a tener ese mismo peso. Entonces yo apuesto más a la impunidad en este caso. Pero tampoco quiero demacrar tanto el panorama, hay que ver qué pasa, ¿no? Hay que ver cómo se va desarrollando las cosas. Bueno, Roxana ha retornado. Sabemos que en Washington D.C. hubo un temporal y tiene inconvenientes con la luz eléctrica. Exactamente. Y estamos casi al final ya del programa, Roxanita. Te sugiero, como estuviste con este percance, que sería importante ir a las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia para que hagamos las conclusiones. Antes de eso, yo quería manifestar, Senta, un punto que tú habías abordado, muy importante, y que el doctor Juan Carlos Camacho nos va a ayudar también nos va a dar más insumos. Y es que tú has señalado que desde que entró Evo Morales al gobierno, muchos abogados, muchos bufetes, muchas firmas se han hecho millonarios porque han empezado a trabajar y han empezado a ser autoridades dentro del gobierno del MAS y se coludían con el poder, entonces eran figuras claves para que se resuelvan procesos muy grandes, se han enriquecido, mucha gente tenía y estaba obligada a tomar los servicios de estos abogados. Muchos de ellos han pasado por el Ministerio de Justicia, han sido ministros de justicia, viceministros, procuradores, presidentes de la Cámara de Diputados. Bueno, todos los abogados que han estado en el gobierno del MAS le han sacado la tajada, le han sacado la plata a las empresas, a los bolivianos para defender sus causas. Y en este caso, yo puedo decirles que en el gobierno del señor Arce Catacora se me ha a mí contactado para pedir que yo me declare culpable por el proceso de tráfico de armas que conllevaba el caso de los gases y que si yo me declaraba culpable, ellos iban a pedir 2 años de detención domiciliaria, yo podía volver y que me podía acoger a un perdón judicial inmediatamente. Como yo me negué rotundamente a esto, ellos señalaron que los procesos no los iban a poder frenar y que me iban a iniciar diferentes procesos. Y yo dije que me los inicien, porque yo sé que no tengo culpa, no tengo responsabilidad, no he cometido ningún delito, y los iniciaron. Y en la justicia me sentenciaron. Han llegado a sentencia con documentos que nosotros hemos presentado descargándonos, pero llegaron hasta la sentencia. Ahora le consulto, doctor,
Se deberían revisar todos estos casos de los maleantes, de los mafiosos que han trabajado en el gobierno del movimiento al socialismo. ¿Se podría hacer una revisión, dilucidar qué es lo que ha pasado y cómo ha manejado la justicia? Sí, entiendo que el presidente del Tribunal Supremo ha indicado que iban a proceder a realizar, por ejemplo, una auditoría de los procesos de Claudia Castro, por ejemplo, ¿no? Los fallos que haya emitido Claudia Castro en su oportunidad, si han conllevado, por ejemplo, a de alguna manera inferir a una condena, efectivamente podrían ser sujetos a una revisión extraordinaria de una sentencia, por ejemplo, en el caso en el cual nos mencionas, ¿no? Donde si hay factores que hayan afectado al juicio o al desarrollo de las pruebas, pueden tener una revisión extraordinaria a través de una o mediante una auditoría que les sea útil a esa revisión. Creo que es necesario que haya una auditoría y que además participe no solo el Tribunal Supremo, sino también una asamblea, una comisión de la Asamblea Legislativa, como creo que lo propuso el diputado Ormachea, y otras instituciones que tal vez de orden internacional sean útiles. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que al fin y al cabo siguen siendo jueces juzgando jueces, digamos, ¿no? Siguen siendo investigaciones que se realizan entre ellos mismos. O sea, yo, como les digo, no confío tanto en este tema, pero es posible hacer esas auditorías, digamos. Ajá. Hacer las auditorías no solamente del caso de la jueza Claudia Castro. Creo que es importante remontarnos y ir hacia atrás y investigar otros casos que han manejado. Sobre todo los casos de Estado, ¿no? Los casos que tienen vinculación con el Estado, ¿no? Como el caso de Golpe o los casos en donde están vinculados carteras del Estado o donde ha intervenido la Procuraduría, porque por cierto la Procuraduría en la época de Wilfredo Chávez no ha ganado un juicio, ¿me entiendes? Un juicio no han ganado como Procuraduría. Y creo que vale la pena inclusive llegar hasta ahí a la auditoría de qué ha pasado, porque han empezado a iniciar procesos que han costado millones de dólares al Estado y que no han tenido ningún resultado, digamos, ¿no? Entonces, creo que sería valioso hacer una profunda auditoría. Eso sí sería la muestra tangible, material, de que se está empezando a luchar por la independencia. No un caso que hoy está en rojo y mañana va a ser un caso más, digamos, ¿no? Exacto. Ahora sí, podemos escuchar las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que ha tenido el valor de procesar, de hacer que se detengan a las autoridades y llevarse prácticamente un ministro en este caso. Que quieran seguir en la vieja forma de administrar justicia, aquellos que quieran seguir lucrando con el sufrimiento del pueblo, con la corrupción, es mejor que se vayan a sus casas. Los vamos a encontrar, los vamos a perseguir penalmente y los vamos a exponer a la sociedad para que el pueblo los conozca y sepa quiénes son esos malos administradores de justicia. Que el día de mañana, después de que elijamos a las autoridades nacionales del Ejecutivo y del Legislativo, también con una acción similar se pueda desconocer al presidente, al vicepresidente, a diputados o senadora, y que la situación no trascienda porque le iba a hacer un daño tremendo e irreversible a todo el sistema democrático. Al margen de ello, habían intereses particulares de tomar el órgano judicial para que se mantenga la tradición a la cual estaban acostumbrados exministros de justicia y que hoy se la dan de opinólogos, aquellos que manejaron la justicia a su antojo y que inclusive dictaban ellos mismos resoluciones a través de los jueces en todo el país. Ante esa situación se encontraron con un órgano judicial fortalecido, unido y con una postura clara. Nosotros vinimos a recobrar la credibilidad de nuestra institución y vinimos a luchar de manera frontal con aquellos que lucran con la corrupción a través de nuestra institución. Muy claro, ¿no? Muy claro, muy valiente, pero además nos da una señal de esperanza, de que vamos a poder recuperar, reconstruir no solamente el país, sino un pilar fundamental que es la justicia para poder recuperar toda Bolivia. Estas declaraciones son muy claves. Senta. Bueno, creo que es la punta del ovillo, ¿no? Que se está empezando a jalar. Lógicamente que van a tener que venir acciones concatenadas, que definitivamente pues esto tiene que ser
sistemático, y coincido que ojalá se comience haciendo una auditoría, ¿no?, de todos los casos que están que los fallos, como el tuyo, Roxanita, que me parece que es muy claro lo que has expuesto. Definitivamente sos una persona que estás dando testimonio de cómo operaban, de lo que querían, porque al declararte culpable les dabas la razón de que hubo golpe, etcétera, etcétera, y otra gente sería procesada y sufriría las consecuencias. Y además dejabas por sentado que no hubo un gobierno de transición y no hubo una protesta ciudadana contra un fraude perpetrado, sino que se eliminaba el tema del fraude. O sea, querían matar varios pájaros de un tiro, y esta es la manera en que operan, bajo la promesa que te hacían de aminorarte tu condena, pero en definitiva ibas a ser condenada con una voz asumiendo que habías cometido el delito. Es diferente ahora que definitivamente te han acribillado judicialmente, y que eso es lo que hay que investigar. Yo pienso que el esclarecimiento de todo esto es lo que nos va a dar la posibilidad de que se haga un poco la luz en nuestro país. Y me interesa muchísimo lo que dijo el presidente, ¿no? Rommel Saucedo, que las consecuencias son muy graves y pueden ser muy graves, en el sentido de que si siguen operando van a destituir cualquier autoridad electa. O sea, no hay posibilidad de que ningún proceso que se haga en el país sea transparente, sea estable, vaya de acuerdo a la veracidad de los hechos, sino que lo pueden cambiar estas autoridades como por arte de magia. Así es. Doctor. Bueno, la verdad es que yo rescato muchas cosas de lo que dice el doctor Saucedo, ¿no? Primero, tratar de hacer caer este esquema ya histórico de nuestras autoridades completamente corroídas por la corrupción. Y lo segundo, a ver, tal vez es importante aclarar por qué él dice que esto es una grave amenaza a la democracia, porque, a ver, esto va a subir al Tribunal Constitucional. Las decisiones del Constitucional son de carácter vinculante conforme al 203 de la Constitución Política del Estado, y además no tienen medio impugnatorio. Esto iba a dejar un precedente justamente para que en su momento, si hay unas elecciones que afecten, por ejemplo, a la presidencia, iban a poder, bajo este precedente, poder impugnar a la elección de un presidente y hacerla caer esa elección, ese puesto, ¿no? Entonces, es un precedente importantísimo el hecho de que se haya cortado de raíz esto, ¿no? Entonces, por eso es que él dice que se iba a afectar la democracia, porque estaba en peligro que este precedente, que una vez llegue al Tribunal Constitucional, siente una base de futuros fallos que puedan dejar de lado el principio de preclusión, dejar de lado la elección democrática y de esta manera descabezar autoridades electas, ¿no? Bueno, pero parece que el pan se les quemó esta vez cuando estaba ingresando al horno, y no van a poder descabezar el poder judicial, por lo menos las autoridades que están en este momento en el Tribunal Supremo Electoral, las que han sido elegidas, y hay un serio peligro para los prorrogados. Esa es una señal muy frontal, donde la ciudadanía puede hacer mucho en torno a los prorrogados que han beneficiado con tantos fallos a la dictadura. ¿Tú no crees eso? ¿No crees que sea una señal, Senta? Creo, pero ¿sabes qué? Es mucha paciencia la que tenemos con los prorrogados. Los prorrogados realmente son los gatilleros, son los jefes del cártel, son terribles. Los cuchilleros. Mientras continúen en ejercicio de sus funciones, no vamos a tener paz social, no vamos a tener transparencia, no vamos a tener proceso que sea correcto. O sea, están destruyendo totalmente todos los cimientos de nuestra vida institucional. Son un peligro
terrible. Toda la ciudadanía deberíamos poner, y todos los políticos, el máximo esfuerzo en sacar a los prorrogados. No pueden continuar. No pueden continuar, no pueden continuar. Y yo creo que ya llega la caída, no solamente de muchas autoridades, creo que es la caída de mucha gente que se ha beneficiado en el poder judicial, que ha engrosado sus bolsillos, muchos bufetes, muchos abogados que trabajaban con el régimen para sonsacar dineros a empresas, a la población y bueno, enriquecerse. Son los verdugos de Bolivia. Exactamente, parte de los verdugos. Hemos llegado al final del programa. Ha sido un programa realmente muy interesante. Me gustó muchísimo la participación del doctor Juan Carlos Camacho, que esperamos tenerlo en otra oportunidad. Y como Muchas siempre, gracias. tu análisis, el análisis de Centarrec, muy importante para toda la opinión pública, para que no solamente en Bolivia se conozca lo que está sucediendo, sino que este programa sale a nivel internacional y la gente se va a enterar de lo que pasa con la justicia boliviana en estos tiempos. Muchas gracias. Hasta un nuevo momento. Los abrazo a la distancia. Volvió la luz. Qué bueno. Bueno. Qué bueno. Muchas gracias. Cuando quieran, un placer. Gracias por la invitación. Muchas gracias.